Regresamos. Recordamos que pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Aquí hay uno bien interesante. Etiqueta Análisis Político. Hay uno interesante aquí de Daniel Hadi, dice lo siguiente: en el 2017 nos esperará una ingobernabilidad si las dos corrientes políticas no se ponen de acuerdo. Un punto interesante. Eso es muy importante. Muy pertinente. Y Gustavo Polo Jr. dice que con esta medida sorpresiva de Maduro se le dio duro a las grandes mafias. El dólar está bajando, pero no lo dice. Manuel Blanco: no sabemos qué pasará mañana, cualquier cosa puede pasar en enero, nada bueno. Bueno, tampoco a mí me gusta ser optimista, yo soy una persona optimista, pero el optimismo depende también de la responsabilidad política. Es decir, la gente que tiene responsabilidad política en este país, primero el gobierno y luego la oposición, tienen que dar pasos en la dirección de que la crisis afecte lo menos posible al pueblo, a la gente, a los ciudadanos, a los empresarios, a los trabajadores, a las amas de casa, que están viviendo una situación bastante complicada, claro, todos en el país, ¿no? Claro, porque más allá de este conflicto de poderes que se ha acentuado ahora, ¿no? Oíamos esta noticia, esta nota, ¿no? Claro, que se ha acentuado todo este conflicto. El problema de fondo, diríamos, es que existe una gran incertidumbre en relación al futuro, porque hasta ahora no se ha definido una política económica para enfrentar una crisis de estas proporciones. Mientras eso no ocurra, va a haber todo el terreno abonado para que se generen estos enfrentamientos y también para la gran tensión que existe en el país. Sí, ¿no? Respondiendo un poco a la persona que dice que si no nos ponemos de acuerdo, aquí va a haber una parálisis, ¿verdad? En todos los sentidos. Eso es cierto. Yo creo que gobierno y oposición tenemos que llegar a un acuerdo para seguir verdaderamente avanzando hacia los problemas fundamentales del pueblo. Yo creo que lo más importante aquí es trabajar por nuestra gente que está sufriendo y padeciendo una situación. Bueno, justamente es el planteamiento del diálogo, ¿no? Ajá. Y por eso, en teoría, tanto gobierno como oposición se sentaron en la mesa. Y en este caso hay que insistir siempre en esto, con una calificada facilitación internacional. Mira, porque el interés que puso el Vaticano, en este caso, mira, hay que destacarlo, bueno, UNASUR y estos expresidentes latinoamericanos, pero el caso del Vaticano, que asumió el caso venezolano con un gran interés, con una gran preocupación. Esto no puede quedar en el vacío. Desde el momento en que vimos que hubo presencia del Vaticano, todos confiamos en que esto iba a tener un resultado, ¿verdad?, positivo ante la situación. Pero fíjate, faltan señales, Germán, porque fíjate, por ejemplo, el tema de los presos políticos. A mí me han hablado, ayer yo entrevistaba a Alfredo Romero del Foro Penal, por ejemplo, y me decía, incluso, fíjate tú, que la Mesa de la Unidad, como tal, no había querido recibirlos para escuchar el planteamiento de la situación de los presos políticos. Y yo tengo entendido que entre los casos que se estaban discutiendo solamente había una lista de 12, de acuerdo a lo que me dijo alguien vinculado a esta mesa de diálogo. Hay presos que tienen situaciones de salud muy graves, que me los comentaba ayer Alfredo Romero del Foro Penal, gente que está sin atención médica, que le falta medicamentos, hay una presa que tiene, una detenida incluso que tiene sarna, por ejemplo. Entonces hay casos de este tipo humanitarios que no se le da respuesta. Entonces las señales son muy importantes. O sea, hay que tener, primero, la buena voluntad política y segundo, también un tema hasta de piedad, chico. Yo en justicia te iba a decir, yo creo que a los que están detenidos, en todas las guerras, cuando la persona está herida, tú tienes que preservarle la vida, más cuando una persona está detenida. Sí. Yo creo que es verdaderamente a estas personas, te lo digo porque yo viví esa situación. Tú fuiste preso político. Exactamente. Bueno, yo soy hijo de preso político. Y tenemos que, reivindicar, esas luchas que hubo por la libertad nuestra en aquella época de los presos políticos. Sin embargo, en este momento tenemos que ir a que haya, atención a las personas. Sí, no, desde el punto de vista de sus derechos humanos incluso. Sí. Más allá del proceso judicial. Y la hidalguía que tenemos que tener ante estos conflictos. Yo creo que está bien, tenemos adversarios enemigos, pero sabemos hasta dónde avanzar para no deshumanizar una situación de este tipo. Bueno, mira, Bolívar Divisa escribe a la etiqueta Análisis Político. ¿Qué opinan ustedes políticamente de los 3 diputados que se negaron a asistir hoy a la Asamblea Nacional para evitar ser elegidos los rectores del CNE? Yo creo que ahí hay un mar de fondo, lo decía, porque en la oposición no hay consenso con respecto a esta estrategia de confrontación de poderes. Hay más bien un sector que quiere llegar a acuerdos con el gobierno y eso algunos lo ven mal. Pero yo creo que, digamos, un acuerdo no tiene por qué malentenderse en el sentido de llegar a un acuerdo político para superar este estancamiento en el que está el país. Ahora, eso no quiere decir que tengan que doblar las rodillas ni nada de eso. No, pero es que hay una situación, Vladimir. Pero no hay una estrategia común en la MUD en este momento. Por suerte o por desgracia, la oposición nunca ha tenido un plan al país. Es decir, y en este momento se evidencia que no había coherencia, no hay coherencia a lo interno de todas las propuestas que ellos están haciendo, de lo que quieren ellos en lo fundamental. Uno quiso
y lo sabemos, el revocatorio, otros querían la enmienda, otros querían la constituyente. Mira, toda una cantidad de situaciones que ahorita se evidencian en esta situación, dado, a mi modo de ver, de la debilidad que está asumiendo la misma MUD, pues, porque verdaderamente se ve que han perdido, sin duda, yo creo, esa es mi opinión, han perdido el capital político que ellos obtuvieron en diciembre, el 6 de diciembre, sencillamente eso se ha diluido, ¿verdad? Y en este momento, bueno, las consecuencias son eso. La derrota tiene ese rostro. Sin embargo, fíjate, el partido más grande en este momento en Venezuela es el descontento. No es ni el PSUV ni la MUD, es el descontento. Y ese descontento está allí a flor de piel en la sociedad. Y eso puede tener su expresión electoral. Que para el año que viene, fíjate, el año que viene hay elecciones, en teoría. Hay elecciones. Sí, hay descontento y desencanto. También, porque hay un porcentaje de venezolanos que no quiere... Claro. Ni lo uno ni lo otro. Según dicen las encuestas, esa posición del centro está creciendo cada día más en detrimento de los extremos. Así que, bueno, hay que atender esa situación, esa realidad. Yo creo que los que somos políticos tenemos que ver ese fenómeno que ocurre y saber qué es lo que está ocurriendo para que verdaderamente incorporemos a esa cantidad de personas en función de la solución de los problemas. Yo me atrevería a decir que el no llegar a acuerdos el año que viene sobre los problemas fundamentales del país y sobre la gobernabilidad es una manera de tentar al demonio. Pueden pasar cosas aquí que se nos vayan de las manos a todos los venezolanos. Lo que hemos hablado, ¿no? El escenario impredecible, ¿no? Así es. Tú sabes y además con las empiezan, circunstancias que rodean, con el entorno, ¿no? Que tiene que ver con la crisis del país. Que es una crisis que no es la crisis económica que suelen sufrir los países en algún momento. Ciclos. Ni tampoco ciclos, sí. Ni tampoco es las tensiones políticas, ¿no? Sino que en Venezuela se han combinado ambos factores. Y entonces tenemos crisis de gobernabilidad, tenemos crisis económica, en todas sus expresiones. Bueno, conflicto de poderes, es decir, está como servido, ¿no? Un menú verdaderamente potencialmente explosivo. Aspiremos que no lleguen o no se llegue a una situación de explosión social, pero sin embargo yo creo que todos tenemos que cuidar de eso, porque lo reiteramos, sabemos cómo empiezan los problemas, pero no cómo terminan. Y en eso nos veríamos afectados todas y todos los venezolanos. Mira, yo que he conversado con gente que está en la mediación, en la facilitación, yo entiendo el dolor de cabeza que para ellos representa la falta de disposición a llegar a acuerdos, porque es una cosa que está en ambos sectores. Es realmente preocupante. Ahora, el año que viene, como decía, hay elecciones. Va a haber esas elecciones en el primer trimestre, en el segundo semestre. O sea, ¿cuándo van a ser realmente? ¿El gobierno quiere contarse o va a seguir en la idea de correr la arruga para no contarse? Ya hay una propuesta o un anuncio que hizo el mismo presidente que en el primer semestre del próximo año son las elecciones de gobernador y luego al final de año van a ser Pero eso debería anunciarlo del CNE, ¿no? Bueno, pero también lo adelantó el CNE. Lo adelantó el CNE, bueno, lo dice el presidente porque el CNE ya lo había planteado. Claro. Bueno, Cristian Castillo dice en la etiqueta análisis político, el pueblo no come con presos políticos. El pueblo no le gusta que se reúnan cada 15 días y en la oposición hay confrontaciones. Un poco lo que señalabas, ¿no? No son excluyentes el tema de los presos políticos con el tema económico, son parte de un problema, o sea, son temas del diálogo, son puntos en la agenda. O sea, tú no vas a cambiar un aumento de salario por un preso político, eso son cosas equivalentes. Claro, lo que pasa es que acá se han combinado todos esos factores, que era lo que hablamos. Tenemos que ir de nuevo, ¿no? Tenemos que ir de nuevo a la pauta y recordamos la etiqueta análisis político. Análisis político para que nos informen y nos digan las cosas. Así es.